Buenas tardes, y que el amor y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Vamos a seguir con el estudio que nosotros estamos viendo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Mientras ustedes se van ubicando, recordamos que la semana pasada nosotros terminamos en el versículo 17, que nos hace referencia sobre ser nueva criatura en Cristo. Una referencia que es remitida a todo aquel que verdaderamente está en Cristo, no del que solamente dice está en Cristo y no tiene una vida que da muestra de un nuevo nacimiento, porque los que están en Cristo, nueva criatura es, dice el versículo 17, y dice que todas las cosas se han hecho nuevas. Si alguno ha recibido la revelación de Cristo, es imposible que alguien a quien Cristo sea revelado quiera seguir viviendo su vieja vida y costumbres. Así terminamos nosotros la semana pasada, ¿verdad? Y para los obreros, pues estamos contentos, porque hoy no vamos a hablar mucho de obreros, sino de lo general, ¿verdad? Pero la palabra de Dios tiene para todo el mundo y Raimundo, ¿verdad? Entonces, aquí hay para todo el mundo. Y el obrero no es diferente de los demás. Tiene que pasar por el aro, como se suele decir, ¿verdad? Entonces, con más razón, los obreros pues debemos de agachar la cabeza y dejar que el Señor le dé palo, pero fuerte y duro, porque deberíamos estar aptos para aprender y colocarlo en práctica más rápido, ¿no? Entonces el versículo 18 nos dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces Pablo, hablando en el versículo 17, ¿qué es lo que él dice? Que los que están en Cristo son nueva criatura, y que todas las cosas viejas se han hecho nuevas. Entonces el 18 él dice: y todo esto procede de Dios. Entonces la pregunta que cabe perfectamente aquí es: ¿qué todo procede de Dios? ¿Qué es el todo? ¿Verdad? Porque está indefinido. Si leo solo el versículo 18, dice: y todo esto procede de Dios. Si yo solo leo ese versículo, ¿qué es el todo esto? Entonces, la misma palabra de Dios nos explica. Pablo en versículos anteriores, él explica en el anterior y en el posterior. Pablo explica esto. Entonces, pero para que nosotros tengamos mejor idea de lo que es todo, vamos al versículo 15 del mismo capítulo. Y dice en el versículo 15 del mismo capítulo, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió, ¿para qué? Para que ya no vivan para sí. ¿Y quién fue que murió para que nosotros dejemos de vivir para nosotros mismos? Cristo. Entonces, por lo tanto, cuando Pablo dice, no cambie el versículo, cuando Pablo dice que todo procede de Dios, entonces Pablo se está refiriendo todo lo que envuelve a la salvación: muerte, resurrección y ascensión, ¿no? Entonces Pablo está hablando de la salvación. Entonces, si nosotros vamos mirando por parte, ¿para qué? Para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿qué es el todo que procede de Dios? Que su Hijo haya muerto y resucitado para que nosotros muramos para el mundo y vivamos para Él y por Él justificados. Creo que la gran dificultad que nosotros tenemos como cristianos es entender que nuestra vida no nos pertenece cuando estamos en Cristo. Es la parte más difícil. Es la parte con la que nosotros vamos a lidiar toda nuestra vida en Cristo, cristianamente,
todo el tiempo el Espíritu Santo nos tiene que estar recordando quién somos, para quién somos y qué es lo que nosotros somos. Y nosotros, según lo que nosotros estamos estudiando en el libro de Corintios, versículo 17, versículo 15, versículo 16, viene Pablo hablando de lo mismo. Y Pablo dice que para que nosotros muramos para el mundo. No es que estoy haciendo un favor al pastor de la iglesia, ni estoy haciendo un favor a la congregación donde yo estoy. No, mi obligación es morir completamente para el mundo. Jesucristo esa misma cosa dijo a Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3, del versículo 3 al 7, cuando Jesús habló con Nicodemo. Jesús usó un término que nosotros muchas de las veces cuando vamos a evangelizar hablamos con la gente, pero ese término de que hay que nacer de nuevo. Y entonces la pregunta es, si nosotros volviéramos a nacer de nuevo, ¿qué era lo que sucedería? Teníamos que volver a ¿qué? A ser educados, a aprender de nuevo, ¿verdad que sí? Teníamos que tomar biberón, teníamos que ser protegidos, teníamos que ser cogidos de la mano, teníamos que ser guiados, teníamos que ser dirigidos. ¿Por qué? Porque volveríamos otra vez de cero, para arrancar de cero y empezar a crecer de nuevo. Y cuando Jesús dice a Nicodemo es necesario nacer de nuevo, está diciendo lo mismo. Y cuando Pablo dice aquí que nosotros, que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, está hablando de lo mismo. Ya tu vida en Cristo no te pertenece. Las decisiones tuyas ya no son tomadas por tus ideas o por tus ideales o por lo que tú crees, sino por lo que la palabra de Dios dice que debe de ser en Cristo. Y esa es la mayor lucha de nosotros como cristianos. De aquí para allá, ¿vale? Morir para uno mismo. En otras ocasiones Jesucristo dice que el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Entonces nosotros vamos a estar leyendo la Biblia en todo tiempo y vamos a ser recordados de que nosotros debimos de morir para el mundo. Todo el tiempo. Y les voy a decir más. Todo el tiempo estamos intentando resucitar para el mundo. Creo que el miércoles pasado, o el otro miércoles que nosotros dimos palabra, que yo le dije que si hiciéramos un quesillo o una tarta, que estuviera muy bien de sabor, pero que luego yo les dijera a ustedes, mira, solo tiene un problema esa tarta. Yo fui al váter con el contagota y saqué y le eché a la tarta esa 3 gotitas de agua del váter. Nadie se la comería, pero si no tiene nada, solo son 3 gotitas. ¿Verdad que nadie se lo comería? ¿Y por qué creemos que Dios tiene que soportar la iniquidad de nosotros y decir, hermano, no pasa nada, Dios me entiende? ¿Verdad? A los casados y a las casadas, ¿no? No, es que le di un besito, hermana, pero solo de 3 minutos, amor, tenés que perdonarme, te meto una buena cachetada, ¿verdad? Eso no es traición. Exactamente. Si eso no fue nada, fue solo un besito. ¿A qué le parece mal? ¿Y cómo es que si a nosotros nos parece mal esta actitud, cómo a nosotros pretendemos que Dios sea comprensible con nuestra manera de vivir antigua, cuando la Biblia dice que nosotros lo viejo quedó atrás? Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Versículo 17. Con respecto a los niños de la iglesia, por lo menos por decirle Armando o sí, Nosotros, los niños que están creciendo en la iglesia se entregan, ¿no? O como Gabriel, si ellos están bien encaminados en los caminos de Dios, llegan a un punto que ya tienen conciencia, cuando tengan conciencia reciben a Cristo, se bautizan, ellos también son nuevas criaturas, así hayan crecido en el Evangelio. claro, porque el nueva criatura es renunciar mi propia naturaleza. Sí, pero si en el crecimiento que están teniendo, están en el camino de Dios y lo están aceptando. Sí, pero ellos son pecadores tanto cuanto nosotros.
porque hay una cosa que a nosotros se nos olvida. El salmista dice, porque en pecado me concibió mi madre. Y que es concebido en pecado, ¿qué? Entonces, ¿necesita arrepentirse y reconocer a Cristo como Salvador, sí o no? Pero cuando ya tenga conciencia. Claro, cuando tenga conciencia, pero la Biblia dice que mientras tanto los hijos son santificados por los padres. Entonces, es decir, sí. Perdón, es que es diferente, ¿no? Que un niño esté así al caso nuestro, ¿no? Claro. Hemos sido y a donde hemos llegado ahora. Sí, no, pero eso es muy fácil. Yo fui creado en el Evangelio y me desvié a los 33 años. Y me aparté a los 33. Eso no da seguridad a nadie de entrar en el cielo. Y fíjese bien que voy a resaltar algo. Dice, los hijos menores, si los padres son cristianos, ellos son santificados por los padres. Y escuche bien, santificado es igual que salvo. No. ¿Por qué entonces el niño no se tiene que arrepentir? Ellos son santificados, que ellos tienen que vivir según el Padre le educa. Ahora bien, existe un versículo bíblico que dice, enseña al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasaría? No se apartará de él. Entonces, es decir, yo como padre tengo una obligación de educar a mi hijo dentro de la sana doctrina de la palabra de Dios y pedir a Dios que por su gracia y su misericordia extienda su mano sobre él y haga de él un escogido. ¿Verdad? Entonces, el hombre no es culpable delante de Dios. Nosotros hemos leído un versículo la semana pasada, no, en Efesios, a ver si me acuerdo dónde estaba, porque estoy mal de mente, pero me voy a recordar, que habla sobre que nosotros, fíjate, dice que antes de la fundación del mundo, el Señor nos ha elegido, ¿verdad? Entonces, antes que tú fueras el pecador que tú eras con 30 años, Dios ya te había escogido. Y cuando murió en la cruz, ya había muerto por los pecados que tú habías cometido antes de convertirse, pero también por aquellos pecados que cometerás después de convertirse. ¿No? Entonces dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de él en amor. Entonces, eso significa que en el periodo que para nosotros, los humanos, decimos que es el periodo de inocencia, ¿no? Y yo escuché una explicación muy buena sobre el periodo de la inocencia, ¿no? Dice, tú tienes un bebé como lo tiene Susana ahora en brazos y que le gusta mucho la chupa, quítale el chupe. Se pone a patalear, a llorar. ¿Sabes por qué no te pega? No tiene fuerza, porque si no te pegaba de cachetada y te quitaba y te mordía y te quitaba el chupe. Entonces, eso es la demostración que su naturaleza está contaminada por el egoísmo, que su naturaleza está contaminada por el pecado, que ellos, para nosotros, si no tiene pecado, desde que nacemos tenemos pecado. Entonces, nosotros lo que tenemos que considerar es que yo debo de enseñar a mi hijo, direccionarlo a Cristo para que cuando él tenga conciencia, 13, 14, 15, 16 años, sepa que si muere sin Cristo es condenado. Pero déjame terminar ese comentario. Los únicos que se creen que los niños son los santos son los padres. Dios no se cree, ni se come esta historia. Cuando Jesús dijo, no impidáis que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, cuando Jesús dice, no impidáis venir a mí los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, en otra ocasión, en ese mismo pasaje Jesús dice, porque aquel que no... La primera pregunta, un niño aún que se queja, ¿obedece al padre? ¿Verdad? Un niño aún que se queja, ¿cumple las órdenes del padre? El niño aún que se queja, ¿come la comida que el padre le da? Sí. Si tú quieres entrar en el cielo, come, bebe, vive lo que papá te está diciendo, porque el desobediente no entra en el reino de los cielos. Entonces los niños son moldeables. Los niños se dejan llevar. En ningún momento Jesús dijo que ellos estaban sin pecado. La diferencia es la sencillez.
Igual que cuando compara el Espíritu Santo a una paloma, la paloma es santa. Pero dice que el Espíritu Santo es comparado a una. ¿Por qué? Porque la paloma es asustadiza, entonces por la sensibilidad. es sensible. Entonces, es decir, es una palabra equivalente, pero que la Biblia ya condicionó porque dice que los hijos son santificados por los padres. Y porque hay una responsabilidad cargada sobre los padres en ese sentido para que los padres sean ejemplos dignos de arrepentimiento. Dime, después te vuelvo contigo, Pedro. Yo tengo una pregunta. ¿Y los niños, si ellos son santificados pero no son salvos, en el caso que mueran? Sí, no, la Biblia dice que el que murió en la inocencia, Dios lo juzgará en la inocencia. Y el que murió bajo la ley será juzgado. Y el que es muerto en la gracia, por la gracia será juzgado. Pero todos van a ir a juicio. Y la otra cosa que nosotros tenemos que entender es que Dios en cada ser humano le ha plantado una semilla en cuanto a creer, a no creer, a obedecer y no obedecer. Ahora está claro que el niño va a seguir aquella dirección en la cual el padre lo ha direccionado, porque ahí nosotros nos estamos olvidando de un detalle. Los hijos Dios ha dado a sus padres para que sus padres se encarguen de educarlo y de crearlo en el camino del Señor. No es responsabilidad de Dios educar a mi hijo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Sabe quién va a dar cuenta delante de Dios de sus hijos? Los padres. En una cierta ocasión en Brasil, una madre fue a visitar a su hijo en la cárcel y él estaba entre rejas y él le dijo: mami, acércate. Y la madre se acercó y pegó un mordisco y le arrancó la oreja. Y la madre, en su desesperación, los policías, y eso es un caso real, le preguntó por qué él le mordía la oreja. Dice: porque siempre has permitido que todos mis caprichos fueran atendidos. Yo decía: mamá, no quiero ir a la escuela, y tú decías: vale. Yo decía: mamá, vos no quiero desayunar café con leche y pan con mantequilla, y tú me permitías. Yo, mamá, no quiero ir al colegio y me voy para el campo de fútbol a jugar, y tú nunca me dijiste no. Y allá yo aprendí todo lo que yo sé hoy. Te muerdo la oreja para que cada vez que te mire te acuerdes que a mí no me has educado. Y nosotros muchas veces pensamos que no, es que le va a pasar al niño. No, es que lo amo demasiado, no le puedo dar una nalgada. La Biblia no nos dice que eso es amor. Entonces el niño necesita ser educado, porque el niño, la naturaleza ya le hace nacer con la necesidad de ser creado, de ser educado, de ser dirigido, de ser alimentado y de ser protegido. Todo el padre tiene que saber esto. Y dice: no, porque entonces murió inocente. Si él estaba dentro de los versículos anteriores que nosotros hemos leído, Dios lo va a salvar, lo va a juzgar según su inocencia. Pero lo que nosotros no podemos hacer es pensar que porque es un niño, déjalo que vea el programa de televisión que quiera, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros aquí siempre damos testimonio de Aarón, porque Aarón está para testimonio y más, ¿no? Entonces, otro día Aarón dice: vamos a brindar. Vale, Aarón, vamos a brindar. Y fuimos a brindar. Aquí ustedes no saben con qué brinde salió Aarón, ¿verdad? Y Aarón va y dice: por Dios. Y quedamos todos mirando la cara y si este ahora por dónde va. Pero ustedes creen que él aprendió eso solo. ¿Dónde es que él aprende de Dios? En casa, con nosotros. Él viene a la iglesia. Dios ya está tratando en su carácter y en su vida, claro que lo está tratando. Pero si yo lo abandono, si yo lo dejo a su aire, tiene un mal futuro, ¿verdad que sí? Tiene un mal futuro. Entonces cuando Jesús dice: dejad venir a mí, porque de ellos son los reinos de los cielos, Jesús está hablando por muchas razones. Un niño se cree que es maestro. Un niño, y Jesús habló eso a niños judíos, ¿verdad que fue? Un niño judío se creía que era mejor que la otra nación, porque él era hijo de Abraham.
Entonces el niño es moldeable. Y cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo, es decir, volver a hacerlo y permitir que Dios sea el que transforme, que nos enseñe, que nos moldee. Pero como nosotros, los que nos convertimos de grande, no somos niños, ¿qué es lo que sucede? Estamos en una lucha constante. Es igual el hijo que ha adoptado con 8 o 10 años, ¿verdad? Es lo mismo adoptar un bebecito que no se entera de nada que adoptar uno con 8, 10, 12 años. Da mucho trabajo, porque hay que borrar el cassette de lo malo que ha pasado, de los daños que le han hecho, del rencor que tiene en su corazón. Tienen que tratarlo de todo eso si quieren tener una convivencia sana con él. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Permitiéndolo todo lo que él quiere? ¿Verdad que no? Entonces, por eso nosotros lo pasamos tan mal en la situación de la regeneración, de la conversión en Cristo. ¿Entiendes? Y nuestra obligación como padres es enseñar a nuestros hijos el camino que él debe de andar. Enseñar a nuestros hijos que ellos tienen que vivir por Cristo y no para su capricho, para su orgullo. Mira, un niño no es diferente de nosotros. En el sentido de que un niño, él siempre va a querer que sea lo que él quiere. Va a patalear, va a berrear, va a llorar, va a hacer de todo para que tú cedas a sus caprichos. Si nosotros cedemos, le estamos haciendo un bien o le estamos haciendo un mal. Si Dios permite que tú hagas lo que tú quieras y dirijas tu vida como tú quieras, ¿te hace un bien o te hace un mal? Te hace un mal, ¿sabe por qué? El libro de Hebreo dice, creo que capítulo 12 de Hebreo, versículo 14, dice que sin santificación, ¿qué es lo que sucede? Nadie verá al Señor. Y entonces cuando Jesucristo se refiere, como preguntó Pedro, es exactamente eso, es que el niño es moldeable. Mi abuelo decía que un niño es un cheque en blanco, tú escribes en él lo que quieres. ¿Ustedes creen que es así? ¿Es así? Los genes influyen, pero el carácter se moldea. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que el carácter no se moldea? Dice que el niño a los 7 años, creo, a los 7 años su carácter está formado. ¿Y quién formó el niño hasta los 7 años? Diamante en bruto, como se suele decir. Si tú no sabes lapidar diamante, pues no te ¿Entiendes? lapidar bien. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que sucede? Pasamos el tiempo pensando en otras cosas y permitiendo cosas, y cuando queremos recuperar a nuestros hijos, ya es muy tarde. Tiene 15, tiene 16, tiene 17, tiene 18, tiene 19, y ya tú no mandas, el que manda es él. Entonces, hay conflicto y hay guerra. Pero si tú coges el niño a tiempo y lo trabajas según la palabra de Dios, y la palabra de Dios habla tanto de eso, que lo que la palabra de Dios dice, como nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos para nuestro siglo, para la tierra donde nosotros vivimos, es una comedera de coco. ¿Cuáles eran los tiempos que tenían los padres que educar a sus hijos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la orden? Al despertar, a la hora de comer, a la hora que va caminando con él por la calle, a la hora de regreso para casa, a la hora de acostar, todo el tiempo. ¿Por qué nosotros fuimos mejor educados que la mayoría de los hijos de la generación de los 80? Vamos a poner la generación de los 80. ¿Por qué? ¿Cuántas veces tu madre te tiraba de la oreja si cuando pasara una señora tú no le dijeras buenos días? ¿Se acuerda de esto? El profesor en el colegio te permitía cuando decía, Juanito, ¿qué fue? Sí, señor, se respeta. ¿Verdad que era así? Tú no andabas por la calle. Los padres permitían también. Había una exigencia en cuanto a la moral, en cuanto a la educación, en cuanto al civismo. Pero nació una generación educada, nació una generación que sabía dar el lugar a quien tenía lugar. Hoy en día, respeto cero. Entonces, cuando tú tienes un hijo
que tú le enseñaste a ser respetuoso. Alguien te puede decir lo que me han dicho a mí, lo que tienes es un santo. Yo le digo, no, hermano, estás equivocado, aquí no hay ningún santo, todos son pecadores aquí hay gente educada. Es diferente, ¿verdad? Porque cuando tú permites, cuando quieras jalar de la cuerda, amigo, ya pasó 15 años y ahí no hay que la jalar, ¿eh? Ya perdiste la autoridad y el pulso, ¿no? Y yo ya voy terminando mi carrera. Los que van a empezar, escuchen el consejo y guarden su corazón, de los que están empezando, ¿no? Porque es así. Los niños buscan la contradicción para poder llevarte a su terreno. Entonces Jesucristo no está diciendo ahí que los niños son inocentes. El mensaje de Cristo es: los niños se dejan moldear, los niños se dejan enseñar, los niños no se la dan de maestro, a no ser que con 5 o 6 años sepa la tabla del do. Pero fíjate, ¿no? Aarón otro día discutiendo con su hermana quién era más inteligente. Dice, no, yo soy más inteligente que tú, pero te sobra ahí. Y dice, ¿dónde vas, Aarón? Yo estoy en tercero. Y dice, pero tú no aprendiste a leer solo, yo sí. Ayer ya me vio y dice, papi, ¿qué fue? Ya sé la tabla del 2, la de 1 es así y la de 2 es así. Otro día con Pedro, le dijo, Pedro, yo sé el abecedario y todo, pero es que además lo sé rápido. Lo habla lo más rápido posible. Salta letra y tú no te enteras porque va en carrerilla. Y algunos de nosotros en Cristo estamos así. Queremos que todo el tiempo el Señor nos dé enhorabuena porque ya sé la tabla del 2. Y yo quisiera saber la del 2, voy por la del 1 por la mitad de la tabla, ¿no? Y entonces nosotros muchas veces en Cristo no nos queremos dejar moldear. Y en la Biblia es clara, la Biblia dice que el que pasa la eternidad será juzgado, y en la inocencia será juzgado en la inocencia. Y el que pase la ley, por la ley será juzgado. Y el que pasa la eternidad en la gracia será juzgado por la gracia. Pero ninguno se va a librar del juicio. Y ya eso es problema del Señor. Ahora yo como cristiano debo de comportarme como un niño, porque los soberbios, los que se la creen en toda, no van a entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Primero, porque Edgar preguntó la semana pasada, ¿cuál es la función de la iglesia o del hombre? Glorificar a Dios, ¿verdad? Un jactancioso, un orgulloso puede glorificar a Dios, ¿no? En todo tiempo quiere gloria para sí, ya sabe dónde va, ¿no? Allá en el cielo hay una puerta que Jesús está enfrente a ella. Y el que no pase por la puerta donde está Jesús dice, no, por aquella de la esquina, había una rojita aquella con una llamarada para arriba, es allí donde tú vas. Y nosotros, fíjate nuestra falta de entrenamiento en nuestra vida diaria, que hasta en nuestra fe nosotros pecamos de esto. Nosotros fuimos creando todo el tiempo buscando el camino más ancho, buscando mayor libertad, buscando que no me peleen tanto, buscando hacer lo que yo quería, ¿verdad que sí? Y cuando estamos en Cristo, ¿cuál es nuestra postura? La misma. La mayoría de los cristianos están buscando el camino más fácil, la puerta es más ancha, la iglesia que más le permite, y etcétera, y etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo él quiere seguir viviendo su vida. Sin embargo, Pablo dice aquí en el versículo 18 que de manera que el 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Entonces, por ello, todos los días nuestra obligación como cristianos, como dice Pablo en el 17, como nueva criatura debemos de considerar que las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. Y dice, y todo esto procede de Dios, empieza el versículo. Entonces, ¿qué es? Todo lo que lleva a la salvación, todo lo que es la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la gracia de Dios en Cristo. Cristo ha muerto y resucitado para que nosotros no vivamos según nuestra manera de vivir, sino para Él, porque por Él hemos sido justificados. ¿Y será que de verdad la salvación, de verdad Cristo murió porque Dios lo deseó de esa manera?
Les voy a asegurar que sí, pero además la Biblia lo dice. Isaías 53, versículos 10 y 11. Quien tiene Biblia, lo voy a pedir que lo lea, ¿vale? Para que todos participemos. ¿Quién lo ha encontrado lo puede leer alto? Amén. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjate cómo Isaías empieza hablando ahí de Cristo. Dice, con todo eso quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pone la versión de las Américas, por favor. Las Américas dice, pero quiso el Señor hacer ¿qué? Quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Fue Dios que lo quiso. Por eso, todo lo que es envuelto en cuanto a la salvación, todo lo que engloba la salvación, procede de Dios. ¿Por qué? Porque quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿Es la voluntad de Dios o no es? Repite ya 2 veces. Y dice, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Dios lo quiso que fuera de esa forma. Cristo ha llevado consigo las iniquidades de todos nosotros. Pero lo quiso Dios someterlo a padecimiento. No es que eso fue una casualidad, eso no fue un plan B, eso no fue una invención, una sacada de la manga. Dios ya lo había previsto y Dios quiso quebrantarlo y Dios quiso someterlo a padecimiento como ofrenda de expiación. La parte B del versículo 11 dice, mi siervo justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. ¿De cuántos a cuántos Cristo justificará? A muchos, pero para algunos se llevan la desilusión cuando no es a todos, porque muchos no es todos, ¿verdad que no? Y entonces en algún momento Pablo dice todos, pero el todos no es a todo el mundo, sino a todos los que fueron justificados por su sacrificio. Y nosotros debemos de entender ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros pensamos que la salvación es algo que el desprecio a la gracia de Dios es algo que Dios va a pasar por alto. No va a pasar por alto. Porque el amor de Dios no es el amor de madre. El corazón de Dios no es el corazón de madre. El corazón de Dios ama mucho más que lo que puede amar una madre. Pero es mucho más justo que todas las madres del universo. Y entonces, cuando nosotros llegamos a esta conclusión, que en la balanza de Dios no hay desnivel, va pareja, donde va el amor va la justicia. Donde va el amor va la justicia. Por amor Jesucristo entregó a su Hijo en el Calvario. Amén. Amén, por amor. Pero dice, y el que no cree en Él, ya está, ¿qué? Condenado. ¿Eso es justicia o es amor? Pero no dice que entregó a su Hijo por amor. Justicia y amor. Entonces yo debo de considerar a la hora de vivir mi vida cristiana, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, hermano, pero allá en la primera carta de Juan capítulo 3
Dice que si pecardes, abogado tenés. Pero en la primera carta de Juan, capítulo 3, si no estoy equivocado, verso 1 o verso 2, no te está dando autorización a que peque. Lo que está diciendo es, si pecardes, si accidentalmente, si por acaso, si sin tu complacencia, porque hay hombres que se complacen en el pecado, ¿no? Nosotros no nos complacemos en nuestro pecado, reconocemos nuestro pecado, vamos a Cristo y reconocemos nuestra miseria y decimos, Señor, ten misericordia porque yo no puedo, Señor, con esta lucha. Si tú no estás conmigo, si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Señor, tómame de la mano. Esta es mi actitud. Una cierta ocasión, joven todavía, en un encuentro de joven, un pastor contó una experiencia que me pareció muy interesante. Había un muchacho que tenía problemas con pornografía y vuelta y media tenía problemas y caía en la pornografía. Y entonces en la ciudad, en el pueblo donde yo soy, en aquel entonces no estaba el puente, no había otro camino que coger, tenía que venir por el barco, bajaba enfrente al cine que más pornografía vendía en mi ciudad y pasaba en la puerta del cine y se paraba a mirar los carteles, que era lo que él quería. Y entonces el pastor le preguntó, hijo, ¿y no hay otro camino que tú puedas hacerlo para no pasar enfrente a estas pancartas, enfrente a este cine? ¿No hay un amigo que te pueda acompañar? Él dice, no, ahora no viene ningún amigo mío cristiano, hermano. Y hay otro camino, dice, sí, pero es que entonces yo tengo que caminar 10 minutos más. Entonces, ¿qué era lo que él quería? Algunos de nosotros no queremos caminar 10 minutos más para huir de la apariencia del mal. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que el sabio ve el mal y se aparta de él. Pero si yo me tiro de cabeza en el mal, entonces, ¿cuál es mi sabiduría? ¿Cuál es mi temor a Dios? ¿Me puedo justificar con el versículo que dice, la carne es débil? No me puedo. Porque la Biblia me dice que de la idolatría, de la fornicación, yo debo de huir, no me debo de enfrentar a ello. Y muchas de las veces nosotros como cristianos no queremos dar esa vueltita porque dicen, no, son 10 minutos más, para no parecer tonto, para no parecer estúpido, para no parecer el bobo de la clase, para que no me tome el pelo, para que no se critique, para que no me critique, para que no se rían de mí porque soy cristiano. Entonces, como decimos nosotros, boquita de nécora, para que nadie sepa que yo soy cristiano. Pero mira, no hace falta que hable. Tus hechos, si tú eres un cristiano verdadero, te denunciarán que tú eres, te van a descubrir. No hay cómo. Jesucristo no me ha llamado para que yo viviera un mar de rosas. ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? Porque yo no lo he encontrado hasta hoy. Y muchos de nosotros queremos un Dios que comprenda nuestros pecados y nuestras iniquidades, incluso aquellos en que yo me plazco en Él, en que yo me recreo en Él. Pero no pasa nada, Dios es amor, hermano, tranquilo. Vaya, juegue con Dios. Vas a tener que responder. Si tú crees que esa palabra es la verdad, ya sabes, Cristo murió por todos para que estando vivo, ustedes mueran, nosotros muramos para nosotros mismos. Esa es la voluntad de Dios. También la otra, el libro de Romanos, si no estoy equivocado, dice que la intención de Dios es que nosotros seamos hechos a la semejanza de ¿quién? De Cristo. Y ahora una pregunta muy fácil. Cuando llegues en casa, te pongas delante del espejo y dices, ¿me parezco a Cristo? Ah, pero nadie tiene una fotografía de Cristo. ¿Quién te dijo que no? Aquí está la fotografía de Cristo. Cristo era santo, Cristo era justo, Cristo no cometió pecado, Cristo era obediente, Cristo oraba, Cristo conocía la palabra. Ah, pero era hijo de Dios, pero dice que es a esa imagen que Dios te quiere transformar.
¿Ustedes qué creen? ¿Que para pasar a mariposa y de gusano a mariposa no pasa por la crisálida o no pasa por la crisis? Ustedes saben que el casulo, ¿no? Se dice así también en castellano, casulo, la cáscara donde va el gusano metido hasta el capullo donde va metido el gusano hasta que se transforme en la linda mariposa que nosotros nos gusta fotografiar y correr detrás. Ustedes saben que este nombre quiere decir que está pasando por una metamorfosis, que está siendo cambiado, que está siendo modificado y que no es fácil. Ustedes quieren ser la imagen de Cristo siendo gusano, ¿no? Para ser mariposa hay que pasar por el proceso. Y eso nosotros tenemos que entender. Por eso nos duele. Ustedes saben por qué nos duele tanto tener que morir para nosotros mismos. Porque la separación causa dolor. La separación causa dolor. Y voy a decirte más, Dios no está separándonos, está extirpando de nosotros el corazón ese de piedra y colocándolo de carne. Y muchas de las veces nosotros no entendemos ese concepto de la palabra de Dios cuando Pablo dice, algunos dicen, no, eso porque era el apóstol Pablo. Póngase en la piel de Pablo. Y verás si fue fácil. El otro día hablaba con Diana, creo que fue jueves pasado, y ella dice, cuanto más me doy cuenta de la palabra de Dios, más veo que es difícil ser un siervo de Dios, un verdadero cristiano. Está en lo correcto. Otro diría, no, hermana, se está chupado. No, no está chupado. Para empezar, ¿sabe lo que dijo Jesucristo? Vosotros sois extranjeros, ¿dónde? En tierras extrañas. Ustedes son viajeros en tierras extrañas. Ustedes son extraterrestres, en otras palabras. ¿Verdad? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y ustedes dicen, y nosotros decimos, que vivimos en el reino de Dios. Tu reino es de este mundo. Es de Dios. Es otra cosa. Es diferente. Orar es fácil. Algunos dicen que es, yo digo que no es. Orar es difícil. Porque hay que orar para recibir, según la Biblia, según la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo es que yo voy a orar según la buena y perfecta voluntad de Dios si yo no conozco la buena y perfecta voluntad de Dios? ¿Y cómo es que, hermano, yo voy a conocer la buena y perfecta voluntad de Dios? Escudriñando la palabra. Y entonces cosas tan sencillas en nuestra vida, cuando sentar enfrente de la tele y ver una película, es razón para que tu cabeza esté dando vueltas. ¿Estoy glorificando a Dios? ¿Verdad que sí? Y muchas de las veces pues tenemos que cambiar de cadena o apagar la tele. Internet es una maravilla. Pero estoy seguro que nadie se pega 3-4 horas viendo un estudio bíblico delante del internet. Y cuando digo nadie, porque estoy colocando la mayoría, ¿vale? Hay un porcentaje de 99,9% que no pasan 4 horas sentados enfrente del ordenador para estudiar cosas de la Biblia. Pero si es de chisme, si es para chiste, si es para ver cosas que no glorifica al Señor, y reparando la vida de aquella como va vestida, de aquel que pelo se lleva, que aquella con que hombre anda, que novio tiene ahora, vamos, la hora vuela cuando ves que pegaste 5 horas sentado enfrente al ordenador. Pero si es para las cosas de Dios, no, mañana porque estoy muy cansado, trabajé tanto hoy. ¿Estoy mintiendo o le estoy hablando una realidad? Es una realidad. No vamos a hacer engañarnos a nosotros mismos, ya somos mayorcitos para esto. Ni estoy ofendiendo a nadie. Cuando les hablo de esas cosas, ¿ustedes qué se creen? Que porque yo no he hecho ese análisis en mi vida. Claro que lo he hecho. Yo he tenido que excluir cosas que a mí me gustaban de internet. No, a mí me gustaba mucho estar escuchando un programa donde el tipo llama a la gente para hacerlo
mosquearse a los extremos, de manera que le habla mal de la madre, del padre, de todo el mundo, jura por el cielo y por la tierra, y la gente coge un nervio, y el tipo cuelga el teléfono, y el tipo vuelve a llamarlo, y ese programa había una época que yo me la pasaba 3 horas asistiendo y riendo, hasta que un día digo, uy, pero que esto no es eso no es un programa de cristiano. Me estoy complaciendo en que el otro no tenga dominio propio y se salga de su casilla. Y digo, Señor, perdóname. Y ustedes no saben el trabajo. Cada vez que yo clicaba, me salía la página y digo, no. No les estoy contando para acusarles a ustedes. Lo he pasado por ahí, porque yo no soy mejor que ustedes. No soy mejor que nadie. Pero gracias a Dios que el Señor me ha ido mostrando cositas. Y esa es solo una de tantas. Entonces nosotros muchas veces nos complacemos en la falta de control ajena para reírnos de él. Eso es bíblico. Eso se llama burletero. Busque lo que es ser un burletero, según la palabra de Dios. Es justo esto, reírse de la desgracia ajena de la gente. Entonces a Susana le he tenido que pedir perdón en una ocasión, porque sabía dónde le dolía, y cada vez que iba a hablar le hacía un chiste para que le gritara. Y un día tú dices, Susi, perdona, no voy más a hacer ese tipo de chiste contigo. Lo he dejado, ¿no, Susi? Sí, ya lo he ¿No? Entonces, yo no les estoy engañando, les estoy diciendo que a veces uno cuando se da cuenta está haciendo cosas que no es agradable a Dios. Porque yo puedo estar sacando la piedra a los hermanos para que se irrite conmigo. No puedo. Yo lo que tengo que infundirle amor de Cristo, palabra de Cristo, para que crezca en el Señor. Entonces, uno esas cosas va aprendiendo en el Señor. Y eso es morir para uno mismo. Porque a mí sí que me gusta que a una gente picada chincharle. Pero no lo puedo saber. Mira, y ya hizo ya. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que entender que hay determinadas cosas que, aunque a mí me encanta, la palabra de Dios dice que yo no debo de dejar. Y eso duele aquí. Y eso es morir para el mundo y vivir para Cristo. ¿Qué problema hay contar un chistecito que no sea rojo, pero un poquito colorado, solamente para reírse un rato, hermano? Yo no invente chistes de cristianos. No, a veces yo con Pedro nos inventamos chistes, nosotros mismos nos inventamos chistes cristianos. Porque lo llamo y se viene un día tribulado, y yo le digo, gracias a Dios que no te dio la mujer de Job, porque si no, ahí sí que la iba a ver, y terminamos riéndonos. ¿No? Y a veces se lamenta porque predica y nadie se convierte. Digo, tiene la unción de Jeremías, hijo. ¿No? Y así nos estamos riendo. Y estamos riéndonos sanamente. Porque luego nos consolamos con la misma palabra de Dios. ¿No? Pero si nosotros nos levantamos y hacemos un chiste para poder colocar a la otra persona en buen lugar según nuestro parecer, pero no según el parecer de Dios, estamos dando mal testimonio. Y entonces estamos hablando de cosas pequeñas en nuestros día a día, allá donde nosotros vamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que la salvación procede del mismo Dios, y que Dios quiso quebrantar a Cristo para que nosotros pudiéramos ser justificados por Él. Cristo cargó con nuestras iniquidades. Ahora, ¿qué de otra? Juan 10:18, Jesús dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces está claro que todo procede de Dios en cuanto a la salvación, porque Él mismo nos dio su Hijo como ofrenda. ¿No? Juan 10, versículo 18, Jesús dice, Evangelio de Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento que Jesucristo recibió de su Padre? De que nadie se la quite, sino que Él la da de su propia voluntad. Es decir, y tengo autoridad, dada ¿por qué? Por Dios. Para dar, y tengo autoridad ¿para qué? Para tomar de nuevo.
y dice, y este es un mandamiento que yo recibí de mi Padre. A la vida eterna. Es decir, quien yo quiero, perdono. Quien yo no quiero, no perdono. No hay demonio que pueda retener mi vida si Cristo la quiere tomar, porque Él tiene autoridad para tomarla de nuevo. A veces nosotros hablamos de, mira, se apartó el hermano, se va a ir al infierno. Dios incluso cuando yo me aparté tenía su propósito. ¿No? Ayer hablé de eso con Edgar, ¿no? ¿Y cuál era el propósito? Había un propósito de Dios, pastor, porque te apartaste 10 años, sí, había un propósito. Entonces, ¿cuál era el propósito? Que yo era una aceituna entera, y la aceituna, para poder dar buen aceite, tiene que ser triturada. Y Dios permitió que el diablo hiciera su parte, me cogiera, me apareara, me diera, me acabara, hasta que yo fuera inservible y dijera, Señor, ahora lo que voy a hacer es morir para quitarme del medio. Y dice, ahora llegó el momento de recuperar, ya está saliendo lo bueno de él, porque ya cree que no vale porquería ninguna, ahora voy a glorificarme en su vida. Me cogió y me rescató. El demonio pudo intentar que yo me suicidara, pero el Señor me dijo, no, tú eres mío, aquí nada, hasta aquí llegamos. ¿Qué hizo con Job? ¿Permitió que le quitara todo a Job, sí o no? Pero después Dios le volvió a dar, sí o no. Lo mismo. Algunos procesos de nuestra vida, aunque sea muy duro, aunque nosotros pensamos que es el final de la jornada, aunque nosotros decimos, ahora voy a morir, ahora sí, quiero que me pase encima un camión. Dios te puede dejar que te pase el camión encima y todo, para ver si hay algunas cositas que por sol solo no va a salir, cuando pase el camión sale. Pero después Dios viene y mira, junta las piecitas todas y te levanta. Y te levanta de nuevo y hace una nueva criatura en Cristo. Y entonces empiezas a entender. Entonces pastor, ¿en quién fue que Dios se glorificó? Les voy a decir algo. Primero, no confío en mi fuerza. Vamos, no tengo ninguna. Segundo, sin Cristo no puedo vivir ni un minuto. ¿Por qué, pastor? Porque eres un cristiano tan bueno, no, porque sin Cristo estoy acabado. Sin Cristo no tengo familia, sin Cristo no tengo hijos, sin Cristo no tengo nada. ¿Sabe por qué yo tengo todo esto? Porque estoy en Cristo. Cristo me lo volvió a dar. Entonces hoy lo tengo. Entonces cada vez que yo miro mi familia, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Glorificar a Dios, no me queda otra. No es porque yo sea bueno, tengo que dar gloria a Dios. ¿Verdad? Hoy no sé qué que hablé con Pedro. Le dije, Pedro, no me voy a quejar de las mujeres porque pobre Job. ¿Verdad? Algunos estamos quejándose del marido, de la mujer, que no sé. Mira, de gloria a Dios, el Señor no te dio la mujer de Job si eres hombre. Pero si eres mujer no te dio una Ananías. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor? Ananías se inventó una historia, vendió una propiedad y dice, mira, vamos a mentir al apóstol porque ese no se va a enterar que nosotros quitamos dinero de la propiedad y vamos a quedar bien. Todo el mundo nos va a aplaudir porque nosotros dimos la ofrenda grande hacia la iglesia. Y se fueron. ¿Saben qué es lo que le pasó? Murieron los dos. ¿Verdad? Y muchas de las veces nosotros no sabemos ver la mano de Dios en determinados procesos de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos muy vivos, pero para nosotros mismos, no para Cristo. Por eso que la Biblia dice que todas las cosas vienen a bien para aquellos que hacen ¿qué? Que aman a Dios. No es para todo el mundo, son para los que aman a Dios. Todas las cosas vienen a bien. Entonces somos capaces de pasar la aprobación, somos capaces de ser molidos por Dios, somos capaces de entender que en medio de la prueba, por más dura que sea, nosotros somos conscientes que nosotros no merecíamos pasar la prueba, merecíamos estar muertos, pero que la gracia de Dios en Cristo Jesús nos ha hecho reconciliar con Dios y nos da derecho de vida eterna. Entonces, todo
procede de Dios. Entonces está claro que todo procede de Dios en cuanto a la salvación, porque Él mismo nos dio a su Hijo como ofrenda. La parte B del versículo 18 del capítulo en cuestión dice: quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Quién nos reconcilió por medio de Cristo? Dios. Así empieza Pablo diciendo en la parte A del versículo, y sigue confirmando eso en el versículo 19 cuando habla de la disposición de Dios de por medio de Cristo no tomar en cuenta las transgresiones. Y acto seguido dice lo siguiente: nos ha encomendado, delegado, comisionado, confiado, entregado a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Reconciliación es la quita de una demanda. Reconciliación es dar por satisfecho una petición o una exigencia. Es dar por finiquitada una deuda. Eso es reconciliar. Y dice que Dios nos reconcilió con Él en Cristo Jesús. Cristo perdonó, Dios perdonó nuestra deuda. Dios dio por satisfecha nuestra deuda con el sacrificio de su Hijo. Pero además, muy interesante, solamente su Hijo podía pagar esta deuda. Nadie más podía satisfacer a Dios en cuanto a la ofensa que el hombre cometió en el principio. Solo por medio de Cristo, y por medio de Cristo fue que Dios nos perdonó, nos dio la quita de nuestra deuda. Esta es la palabra. No salió de hombre, es el reconciliarse, sino que Dios ha querido esta reconciliación y la promovió por medio de su Hijo. Eso es lo que Pablo dice en la parte B del versículo, o en la parte C del versículo 19, dice: nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Esa fue la palabra que Dios le dio a Pablo, que él dice que nos ha encomendado. Nos ha encomendado a que Dios ha querido reconciliar el hombre consigo, y promovió eso por medio de Cristo. Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Dice: y cuando estabas, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Es la confirmación de lo que acabamos de hablar. Fue así como Dios perdonó nuestros pecados. Fue de esa manera que Dios lo diseñó, y fue de esta manera que ha querido Dios. Cuando estabas muertos en vuestros delitos, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los delitos. Pablo le dice a aquellos hermanos: este es el mensaje que Dios nos ha entregado, la gracia de Dios por medio de su Hijo. No es salvación por medio de obras, sino por medio de gracia, favor inmerecido. Y nadie que recibe un favor tan grande puede ser mal agradecido, ¿verdad? Dios decidió que por la muerte de su Hijo ya no tomaría en cuenta las transgresiones a los hombres. Aunque he pronunciado el verbo en pasado, en la Biblia está impresente el indicativo, dándonos la idea continuada de que Dios sigue no tomando en cuenta hoy y no tomando en cuenta mañana, y así hasta el cierre de la puerta de la gracia. Pablo dice en la parte B: no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Está hablando en presente, no tomando hoy, no tomando mañana, no tomando pasado, y no tomando hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y los que entran
por la puerta estrecha en aquel día, serán personas justificadas, perdonadas, no culpables, no porque no hayan cometido delitos, sino porque alguien ha pagado el precio por sus delitos. Y ese fue Cristo. Es así de simple y es así de clara la palabra de Dios. Entonces, nosotros por mucha obra que hiciéramos, no seríamos salvos. El único medio por el cual que Dios nos da para ser salvos es Cristo Jesús. Y entonces, hermano, ¿qué pasa con la obra? Santiago dice que la fe sin obra es... Entonces, el buen cristiano tiene obra. Pero el cristiano no confía en sus obras para ser salvo. El cristiano tiene buenas obras, porque ya Jesús en el capítulo 5 de Mateo se lo dijo a sus discípulos, para que los hombres viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, cuando yo hablo de la gracia, yo tengo que tener en consideración todo lo que envuelve la gracia. Y lo primero que yo debo de entender es que la gracia es gratis para nosotros, pero a Cristo le costó dolor y sacrificio, ¿no? Entonces ahí está Efesios 2:8, porque por gracia ha habido ser salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, regalo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces un cristiano que tiene buena obra es un mandamiento. Y muchas de las veces, pues nosotros en cuanto a la gracia, torcemos y se nos olvida versículos como este. Entonces tenemos que ser entendido, ser revelado en la gracia de Cristo y tomar en cuenta que un día la puerta de la gracia se cerrará. Debo de ser entendido que yo debo de ser condescendente con lo que digo con mi boca. Si yo digo que soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. Y según Pablo en este libro, en esta carta, en este capítulo que nosotros estamos leyendo, un cristiano debe de vivir ¿de qué manera? Muerto para sí mismo. Qué bonito, ¿no? Qué bueno. A eso es que Cristo nos ha llamado. Morir para nosotros mismos. Y nosotros, la vieja criatura, anda queriendo resucitar de vez en cuando y siempre en nuestra vida, y muchas de las veces sin que nosotros nos damos cuenta le estamos dando razón al viejo hombre y no buscando razón para agradar a Dios como nueva criatura. Versículo 20, por tanto, somos enviados, somos mensajeros, somos comisionados. ¿Para qué? Para anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, de perdón por medio de Cristo, la ofrenda que satisfizo la afronta, la transgresión nuestra al Creador del universo. Y Pablo le dice al final del versículo, o mejor, les ruega, reconciliaos con Dios. Versículo 20, Pablo dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Este es el clamor del apóstol Pablo a aquellos hermanos. Y Pablo dice que somos embajadores y es como si Dios rogara por medio de nosotros. Y les pide, por favor, reconcilíense con Dios. Pero entonces, ¿cómo reconciliarme con Dios? Yendo a Cristo, ya que es por medio de Él que Dios proporciona perdón. Quiero reconciliarme con Dios, voy a Cristo. Quiero perdón para mis pecados, voy a Cristo. Y permanezco en Cristo, porque Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y entonces, antes de terminar, me gustaría recordar lo siguiente. Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y entonces ahora vamos allá.
Ellos eran el responsable, el representante de un reino. Un embajador, primero, que para ser un embajador tiene nacionalidad, ¿verdad? Tiene que tener nacionalidad. Si no tiene nación, nadie puede ser embajador. Entonces, para ser embajador, el embajador en verdad es un representante, ¿verdad?, de un país en otro país extraño, en una tierra que no es suya. ¿A qué Dios les ha llamado? A ser embajadores. Entonces, agárrense. Un embajador lo primero que tiene que conocer es las leyes de dónde, del país que vive o del país suyo. Tiene que conocer. Pero no está viviendo en otro país. ¿Y por qué tiene que conocer la ley de su país? Porque él es representante de las leyes de su país. ¿Ustedes entienden por qué el cristiano tiene que conocer estas palabras? Porque si tú eres embajador de Cristo, estás en tierras extrañas. Las leyes de ese país no son interesantes para ti. Las leyes de los suyos sí es interesante. Y muchas de las veces nos parece muy guay, muy lindo, ¿no? Decir, hermano, somos embajadores de Cristo, porque aquí sabe lo que hay. Aquí el reino de Dios es lo que hay. Pero no nos enteramos todavía que es pertenecer al reino de Dios, que es ser un verdadero cristiano. Entonces, no tiene ni idea. Y eso es porque somos muy rápidos para hablar y muy tardíos para escuchar. Somos muy emocionalistas y queremos vivir, como dicen los cubanos, arriba la bola todo el tiempo, pero no ponemos el pie en el suelo y no nos enteramos primero quién somos, en quién estamos y para qué vivimos. Qué interesante esto, ¿verdad? No, pero yo soy embajador. Entonces el embajador de cada nación, de cada uno de nosotros aquí, él está aquí en esta tierra, él está aquí en este país, pero él está aquí para defender, para informar, para ayudar a sus conciudadanos. Y voy a decirle más. Hay un derecho que nosotros vemos mucho en películas y nos parece muy guay, ¿no? Que el que está dentro de la embajada tiene un derecho. ¿Cuál es el derecho que se llama? Que es como si él estuviera en su propio país, estando en tierras extrañas. Él tiene inmunidad diplomática. La inmunidad diplomática es dentro de su embajada, porque si está considerado que aunque el embajador esté en España, pero él sea colombiano, ese pedacito de tierra, ese edificio, hay un tratado que reconoce, hay una autoridad que reconoce que esta embajada es un pedazo de Colombia dentro de España. Y allí ni siquiera las autoridades españolas pueden entrar y quitarlo y arrastrarlo para su campo y decir, te vamos a matar. ¿Por qué? Porque él tiene inmunidad diplomática. Es un pedacito de Colombia, es un pedacito de Brasil, es un pedacito de Perú dentro de España. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿no? Tú eres un pedacito de cielo en el mundo. ¿Verdad que deberíamos de pensar así? No somos embajadores. Fíjate el peso de la palabra que está utilizando Pablo, pero a veces nuestra falta de conocimiento no nos deja pensar de esta manera. ¿Será que todos juntos, aquí en este lugar, en esas cuatro paredes, el que pasa ahí fuera se da cuenta que aquí dentro se mueve el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, que se mueve entre nosotros y nos lleva a vivir como extranjeros en tierra lejana? ¿Será que ellos pueden pasar por allí y ver que verdaderamente aquí se mueve el Espíritu de Dios? ¿Será que nosotros cargamos con orgullo santo, con privilegio,
la bandera de nuestra nacionalidad. Y en esto hasta Pedro es extranjero, siendo nacional. ¿Por qué? Porque ahora su reino es el de Cristo. Ya no es la bandera roja y amarilla que él tiene que sentirse orgulloso, sino que la blanca y roja. Sino que la bandera de la paz en Cristo Jesús, la del reino celestial, esta es la que tú tienes que levantar allá donde tú caminas. Por eso que nosotros no tenemos, ninguno de nosotros aquí, ya no somos nacionalistas. Cargamos costumbres de diferente lugar donde Dios nos tiene que limar, de tal manera que el que nos mire de fuera no sepa de dónde yo soy. Por la tierra donde yo nací, sino al reino que yo pertenezco, al reino de Cristo, al reino de paz, de amor, de justicia, de dominio propio, al reino donde su rey es adorado. Es ser un buen representante, es llevar el mensaje que a ti se te fue encargado como representante de tu reino, del reino en el cual perteneces por medio de Cristo, de tal manera que cuando alguien hable contigo, sepa a qué reino perteneces. De tal manera que los que están desperdigados por ahí, que también pertenecen a este reino, cuando escuchen el mensaje que tú tienes que entregarle, cuando tú empieces a mostrar cómo debe de comportarse, cómo debe de vivir, cuál es la seguridad, cuál es la integridad de los ciudadanos de este reino, entonces ellos dicen: yo estaba equivocado, yo pertenezco allí. Y dice que Dios mismo los va a traer, ¿verdad? Que Dios mismo los va a traer y los va a meter dentro de este reino, hasta el día que Cristo venga y nos lleve consigo. Por lo tanto, este es el peso de esta palabra. Yo debo de vivir como representante. No es para que la gente se crea que yo estoy vivo, no es un maquillaje, es real. Que la gente cuando te mire te diga: yo, estás muerto. Que se van a reír de ti, está claro que se van a reír de ti. Es algo increíble, ¿cómo va a ser? Claro. A los colombianos hace falta decir que son colombianos, basta oírles. Hay que ir con la bandera de Colombia todo el tiempo arriba. Cuando abre la boca ya sabe que es colombiano. Voy a un supermercado aunque tenga acento español porque vino aquí chiquitito. Pero cuando veo que le entra en determinado negocio y le dice: mira, dame un postobón, un buñuelo y un pan de bono, digo: ese es colombiano. ¿Verdad? Es así. Los rasgos, la fisionomía le denuncia a qué país pertenece. Y nosotros muchas de las veces decimos: no, somos de Cristo, hermano, pero los rasgos, la fisionomía, nada tiene que ver con los cristianos, con hijos de Dios. Una actitud infernal con la gente que llena la boca para decir que es siervo de Cristo. Y nosotros como cristianos, yo no les estoy diciendo eso a ustedes para ofender. Yo quiero que ustedes entiendan eso. No es para ofender a ninguno de ustedes. Es simplemente para que ambos hagamos y atendamos el ruego de Pablo en el versículo 20, cuando él dice: os ruego, reconciliaos con Dios. Porque esto es reconciliación con Dios. El 21 Pablo dice: al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Es decir, no es que nosotros somos la justicia de Dios, no. Dios cobró justicia en Cristo. Por eso tú y yo podemos ser justificados, podemos ser perdonados, podemos ser salvos. Y eso es gracia, eso es todo inmerecido de Dios. Y tú y yo, si conocemos esto y si fuimos revelados de esto, nos debe preocupar mucho más agradar al benefactor
Sin embargo, diciéndonos beneficiado, queremos actuar en lugar del benefactor. Cristo es el Señor, no tú, no yo. Dios ha decidido que su Hijo pagara el precio de nuestras transgresiones. Así que espero que esa palabra quede plantada en nuestro corazón y que nosotros vayamos para nuestra casa y todos los días le voy a hacer lo mismo, los ruego como los rogó Pablo. Todos los días preguntémonos, mejor dicho, a qué reino pertenezco y con mis actitudes, cuál es el reino que yo estoy representando. ¿Estoy dando un testimonio digno de arrepentimiento? ¿Estoy siendo un embajador fiel a mi Rey, a mi Señor? Esa debe ser nuestra pregunta. Así que ya no les canso más. Pensé que iba a terminar antes, ya son las 9:20. Pongámonos de pie, les voy a pasar ya el anuncio. Mañana es viernes, jueves, perdóname. Mañana es jueves,